Aquí tú veías siluetas cruzar de un lado con otro, tú buscabas, no había nada. Muertes, asesinatos, todo ocurría aquí. Wow. Soy 80. Los perdí entonces. Soy 80, mira. Lo escucho. ¿Nieta o 27? Nieta. ¿Qué carajo fue eso? Dame tu nombre. Me encuentro en uno de los lugares más sangrientos, despiadados, es el infierno en la tierra, donde muchos fueron consumidos entre las paredes y los pisos llenos de sangre, en donde hoy vagan almas buscando una salida, las cuales recorren los pasillos a gritos. Esta es la Penitenciaría Estatal de Puerto Rico, o mejor conocido como Oso Blanco. Oso Blanco se comenzó a construirse en el 1927, pero no fue hasta el 1933 que se inauguró. Era una de las cárceles más grandes y temidas de Latinoamérica. Tenía una capacidad máxima de 1.132 confinados, pero estaba sobrepoblada con más de 2.400 confinados. Pero solo habían 12 guardias para miles de presos. Y esto fue lo que llevó a que sucedieran muchas cosas morbosas que le erizan la piel a cualquiera. En el 1974 queman la cárcel por las 4 esquinas y los presos se ponen a pelear por un abuso que se había cometido contra un menor de edad. Los presos quemaron celdas, colchones y sábanas. Cuando ingresan todos los menores de Miramar a esta institución, para el 73 creo que fue, y empiezan a meter menores de Miramar aquí, bueno, dormían en los pasillos. Empezaron las tensiones, porque empezaron los robos, los asaltos, entraba la comisaria y la comisaría se asaltaban en la misma puerta. El día que el motín del 74, 30 de agosto, que hay 3 muertos y 7 heridos. Ese día fue terrible, porque imagínate, fue la hora de comida. Cuando iban a coger la comida y mismo explota el motín, la placa y todo hubo que botarlo. Y todo el mundo tuvo que pelear. Los confinados vivían en unas condiciones deprimentes, ya que no había espacio para tantos confinados en Oso Blanco. Esto llevó revueltas y peleas a la penitenciaría estatal. Oso Blanco era conocido por ser el eje de las 2 gangas más sangrientas del sistema carcelario de Puerto Rico y el Caribe. La Asociación Nieta, fundada por Carlos La Sombra, es una asociación pro derechos de los confinados. Su lema es lucha, comparte, vive en armonía, no matarás por contrato, no robarás y no matarás por abuso. Los días 30 de todos los meses se celebra el grito de los Nieta en honor a la muerte de su líder, Carlos La Sombra. Grupo 27, fundado por Rafael Ayala, mejor conocido como Manota, en junio del 1980. La violencia extrema de Oso Blanco era como un infierno en la tierra. Se encontraban confinados muertos en los plafones. Muchos confinados desaparecieron en Oso Blanco. Estos fueron brutalmente asesinados. Los cuerpos nunca han sido encontrados porque los otros confinados los desmembraban.
Los ponían en el piso, caminaban sobre ellos, causando que se despegara el tejido blando del hueso. El tejido blando era echado por el inodoro, mientras que los huesos los ponían dentro de una funda de almohada y les daban contra las paredes hasta que los huesos medían entre 2 a 3 pulgadas de largo y los echaban por el inodoro. Según Francis Santiago, un ex oficial de corrección, Francis relata el asesinato de uno de los miembros de la ganga en la Guerra de las Gangas. Lo acorralan en una celda, lo matan y lo descuartizan y dejan el cuerpo regado por distintos sitios. La cabeza la bajaron al patio y los presos comenzaron a jugar pelota con ella. Se da la orden y los presos suben a las celdas y la pelota se queda en la cancha. Los presos le dicen a un oficial de custodia: «Gobierno, mire, la pelota la necesitamos para mañana. Que la otra ganga no se la lleve». El compañero busca la pelota y comienzan a entender que la alegada pelota es la cabeza de un confinado desaparecido. José Rodríguez, ex oficial de corrección, nos relata. Dice que entre las cosas que pasaron allí, una de ellas fue que un día un oficial estaba haciendo limpieza y encontró un brazo dentro de un zafacón y la cabeza por otro lado. Yo tuve un compañero también que se encontró con la cabeza de un confinado en un zafacón y cuando la levantó para sacar al supuesto individuo del zafacón, lo que se quedó fue con la cabeza en la mano. Él se volvió loco y estuvo en hospitales psiquiátricos. Todos queríamos ser los dueños, los cheches allá adentro. Y lo que se juntó allí fue una clase de basura, de una clase de tipos que nos formamos allí, que entramos criminales y salimos psicópatas. Esto aquí no era fácil, aquí habían pistolas, revólveres, había nipres, de todo. El preso hace de todo, recuerda, tenemos 24 horas para pensar, casi nunca piensa lo bueno. Sí, incluyéndome a mí. Ahora que yo estoy arrepentido y de todo lo malo que hice. Oso Blanco fue muy conocido entre los confinados, no tan solo por los Nietas, los 27, sino que también por la inmensa actividad paranormal que ocurría en este lugar. Muchos confinados relatan que por las noches se escuchaban las duchas abrirse solas, sin nadie estar fuera de las celdas. Muchos tuvieron experiencias de ver sombras, celajes y apariciones de esos que murieron en la cárcel. Anoche tú veías siluetas de un cruzar de un lado para otro y cuando tú buscabas no había nada. Luchen con un promedio de 70, pero de los 70 como 40 que nunca he salido de ellos. A veces ahí se salieron fiados o palabras, salieron puntoides, pero por algún lado se fueron. Los obreros siempre dicen que oyen algo, ven algo. Supuestamente en una de las esquinas pues se escuchan las duchas a veces o alguien hablando. Oficiales de corrección también tuvieron muchas experiencias paranormales, desde ver sombras, perseguir supuestos reos que estaban fuera de sus celdas en las noches y desaparecían entre las paredes. Recuerdo yo que recién ingresado, ¿verdad? Comenzado a trabajar aquí, se hablaba de muchas cosas, de fantasmas, de voces, de celajes, ¿verdad? Que yo al principio pues no quise darle credibilidad. Sin embargo, cuando me tocó vivirlo, entonces dije, esto es cierto, ¿verdad? Se guardan muchos misterios aquí. Inclusive se ven presos, se veían guardias que se mataron aquí en la penitenciaría estatal. Un oficial de custodia se suicidó en una torre, ¿verdad? Las torres son este tipo de puestos que tenemos de vigilancia en el exterior, que son elevados. Pues almorzando un mediodía, se suicidó. De ahí en adelante, las personas almorzando, ¿verdad? Ahora que estuviera almorzando, escuchaban una voz que decía, ¡come! Y hubo oficiales que se tiraron de la torre. Se hablan de que muchos presos en Oso Blanco hicieron pactos con el diablo, y para hacer estos pactos se requería de hacer sacrificios humanos y hacer extraños ritos satánicos. Una de las apariciones más conocidas es la del fundador de los Nietas, Carlos La Sombra. También la de su archienemigo, Manota, quien hizo un pacto con el diablo y murió quemado en su celda. Algo extraño fue cuando matan a Manota, que la celda cogió fuego completa, sin nadie tocar la celda. Tenía supuestamente un pacto con el diablo. El 27 de febrero del 2004, trasladaron a los confinados a diferentes cárceles de la isla
tras el cierre oficial de Oso Blanco. Lo que se va a construir allí, yo no sé qué van a construir, pero lo van a construir sobre espíritu, sobre sangre, ¿sabes? Es hora de entrar a lo desconocido y sobrevivir el encierro en Oso Blanco. Bueno, ya escuchamos las historias, ya escuchamos los testigos hablando. Ya es hora de entrar y investigar Oso Blanco. Solo imagínense que por aquí, durante años, en los años 80, aquí pasaban cosas horrendas, muertes, desapariciones, de todo, en ese patio. Personas que han trabajado aquí de seguridad se van, no quieren estar aquí, por el simple hecho de que siempre algo sucede. Vente, Héctor, vamos para... Nada más de pensar que aquí estaban las dos gangas más malas de Puerto Rico, los 27, los Nietas, siempre en una pelea por tener el control de Oso Blanco. Hola. Si estás aquí, ¿podrías hacer algún tipo de ruido? Si estás aquí, ¿podrías hacer algún tipo de ruido? ¿En serio? ¿Qué es eso? Escucha. Pelos parados. ¿En serio? Y, ¿qué es eso? Escucha. Pelos parados. ¿En serio? Y, voy a sacar
Alúmbrame aquí. ¿Te escuchas eso, Héctor? Yo lo escucho. Vamos a ver lo que es. Hola. Alúmbrame aquí. ¿Te escuchas eso, Héctor? Yo lo escucho. Vamos a ver lo que es. Si quieres luz me avisa. Hola. Se siente tan tenso esto aquí. No lo dice. Tengo algo aquí, un artefacto. Se siente tan tenso esto aquí. No lo dice. Tengo algo aquí, un artefacto. Que si te acercas, puede detectarte. ¿Tú escuchaste eso? Que si te acercas, puede detectarte. ¿Tú escuchaste eso? ¿Tú escuchaste eso? ¿Tú escuchaste eso? Se escuchan como unos pasos al frente de nosotros. El mirror no se está prendiendo. ¿Podrías hacer algún tipo de ruido? Esto está brutal. ¿Tú escuchas eso? Lo escuché así, se movió así, ¿no? Era ahí. Pero ahí más o menos. ¿Qué tuviste? No, oí, lo escuché. El mismo ruido que se escuchaba acá, pero ahora ya. Sí, ahí. Se escucharon como unos pasos. Pero no sé si fue para acá. No sé si fue cuando pasamos por aquí. Ay, esto está brutal. Porque te lo juro que cuando pasamos por aquí,
Aquí así, justo frente a aquí, fue como que lo sentí más fuerte. Y como que de lado. La temperatura sigue igual. Ah, ya sé lo que es. Mira. Gotas de agua. Esas son gotas de agua. No, pero no sonaba gotas de agua. Sí. No, ¿verdad? No sonaba gotas de agua, era más metálico. Como que... Sí, sí, eso sí. Eso yo estoy buscando. ¿Hay algún pedazo de metal aquí suelto? Y lo raro fue que se escuchó allá primero y después acá. Y cuando pasé por la te dije, lo sentí de frío, pero de lado, o sea, como que no duele. Deja de estar jugando juegos con nosotros. Si estás aquí, quiero verte. Wow. ¿Lo escuchaste? ¿Tú escuchaste eso? Wow, sí. ¿Qué carajo fue eso? Bueno, qué diferente se ven en las celdas sin nada. ¿Qué carajo fue eso? Vamos a cruzar el pasillo. Vamos a ver si... Vamos allá abajo, vente. Vamos a ver si ella sigue el ruido. A mí no me está marcando nada ahí. Pero creo que se escuchaba más o menos. Sí, pero no era ese tipo de ruido. Es como cuando tú tienes un candado, una cerradura y está como que... Sí, como si fueran una celda. Exacto. Y lo curioso es que la última vez, por aquí escuchábamos ruidos también una vez que vinimos. Adentro, espérate. ¿Qué fue eso? Vamos a llegar allá adentro de nuevo. Si estás aquí, vamos, acércate. No queremos hacerte daño. Venimos en paz. Solo toca este artefacto. Y de esa manera sabemos que estás aquí. Esto parece que le gusta jugar. ¿Verdad Vamos a que tener sí? que seguir a ver si más profundo se ve algo. ¿Verdad que sí? ¿Qué va el piso? Wow. Esto era un pelontón. Wow. Esto parece otra cosa ahora. Esta era la ducha, mira. Puñeta. ¿Qué carajo fue eso? Mira. Moviéndose, mira.
Eso acabamos de grabar, lo acabamos de pasar por aquí, no había nada. Tú me estás jodiendo a mí. Mira esa vela como se está moviendo, mano. Ok, déjate de estar jugando juegos con nosotros. Si estás aquí, acércate y toca este objeto. Sí, madre, la sirena. Se está poniendo más caliente aquí. Está subiendo la temperatura poco a poco. Ahora dejó de subir. Baja. Ahora está bajando. Bajando. Subiendo. ¿Podrías hacer algún tipo de ruido? Wow. Subió 80. Es práctica entonces. Subió 80, mira. Está subiendo. Bajó. Si estás aquí, ¿podrías hacer algún tipo de ruido? ¿Tú escuchaste eso? Lo escuché. Sentí un suspiro leve. O como un grito buscando aire, algo así, pero lo escuché fue bajito. Sí. ¿Tiene una piedra? Vamos adentro, gente. Básicamente estamos en el hospital ahora mismo de Oso Blanco, donde aquí ocurrían cosas desagradables. Aquí morían las personas que le daban palizas, los dejaban moribundos en las canchas, por el parque. Muchos no llegaban acá. No. Pero cuando llegaban, Estaban malitos. Wow. hola. Si estás aquí, ¿podrías hacer algún tipo de ruido? Si eres uñeta, ¿podrías hacer algún tipo de ruido? ¿27?
knocking doors down off the hinges.